¿Qué dicen? ¿Cómo va? El día de hoy les traigo un tema que a todos los que alguna vez nos subimos a un micro o un avión nos interesa un montón, que es el de si vamos a volver a volar. Importantísimo, creo que es un tema central para todos nosotros. ¿Volveremos a volar? Estamos viendo además ahora que países como China, que fue donde muchos dicen se originó toda esta crisis, la verdad en este caso personalmente no sé si importa tanto saber de dónde se originó, el tema es que se originó, está pasando y tenemos que hacer lo mejor para poder pasar esto, pero sí estamos viendo que en China se levantaron las restricciones, que han vuelto al turismo, ha habido un feriado hace poquito donde se empezó a ver otra vez flujo de gente, que salen, que viajan en avión, en tren. Estamos viendo que en Europa también se empiezan a levantar fronteras en países como Francia o como Italia, que inclusive ya va a permitir el viaje dentro del país. Y lógico, nos da un montón de dudas, al mismo tiempo nos dicen que esta situación se puede llegar a modificar o se puede llegar a volver atrás si la crisis se recrudece. Entonces, estoy hoy súper bien acompañado. Estoy con la licenciada en turismo Samantha Solari. ¿Qué hace Sam? ¿Todo bien? Hola Lucas, ¿todo bien? Samantha es licenciada en turismo de la Universidad Nacional de La Plata y se desempeña también en la universidad en lo que es el Instituto de Relaciones Internacionales. Es investigadora en el Centro de Estudios Chinos, al igual que yo, y está haciendo también la maestría de Relaciones Internacionales. Sin dudas, el turismo y los vuelos, como uno de los medios de transporte a través de los cuales se relaciona el turismo, están en el ojo de la tormenta en medio de esta crisis, sin lugar a dudas. Así que, Sam, creo que lo que tenés para decirnos es súper importantísimo, porque estamos empezando a ver, sobre todo por el apuro de Europa de recuperar el turismo, de que hay una necesidad de que la gente empiece de nuevo a subirse a un avión, a un tren y a empezar a andar. ¿Qué es lo que estás observando vos de esta situación? Cuando comenzó a desarrollarse la enfermedad, le dio muy poca importancia a nivel turismo. Se estaba por desarrollar lo que es el Año Nuevo Chino, que significa el mayor movimiento de turistas a nivel mundial. El año pasado fueron de cerca de 170 millones de personas que se movilizaron durante la festividad china. Son los ciudadanos que más turismo generan y más gasto turístico generan en cuanto a llegadas de personas chinas hacia otros países. Y cuando comenzó todo esto, por diciembre, enero, poca atención se le prestó a nivel mundial al COVID-19 en el sector turístico. O sea, que no se tuvo ningún tipo de precaución en cuanto a la magnitud que podía llegar a generar que estos turistas chinos ya no salgan de su país a realizar viajes. En cuanto a la repercusión que tiene actualmente, fueron desencadenando varios factores. Comenzó en China y, como bien mencioné, son los turistas que más salen a nivel mundial. Muchos viajes fueron cancelados, tanto desde el gobierno como las empresas, los turoperadores tuvieron que devolver el dinero obligados por el gobierno chino a las personas que habían concretado ya sus viajes online. Ctrip, Fliggy son las agencias operadoras mayoristas de China, las que más viajes han vendido, incluso no solo de China, sino también a nivel mundial, son las que más viajes venden, y se vieron muy afectadas por la pandemia debido a que tuvieron que hacer devoluciones de vuelos o reprogramarlos, como actualmente vemos también que se están reprogramando muchísimos vuelos, pero con fechas inciertas. Una situación inédita en el turismo, lo cual tuvo repercusiones claramente a nivel mundial. Ok, Sam, entonces lo que estamos observando acá es que esta situación general obligó a los operadores a tener que tomar claramente medidas de emergencia, medidas que no les resultan felices. De hecho, el capo de la Organización Internacional del Turismo se pronunció de que no es un contexto muy feliz para el turismo, de que claramente se van a perder empleos y donde la capacidad de adaptación en muchos casos es baja, ¿no? Porque estamos hablando de turismo que está a veces muy ligado
a un lugar en particular. Exactamente. Es más, desde un principio, la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, se vio muy en contra del hecho de cerrar fronteras, sino más bien de que se tomen medidas en cuanto a salud e higiene, que realmente muchos países no pueden llegar a aplicar. Entonces, eso generó una traba también. Y asimismo están fomentando que el turismo se tiene que reinventarse, tiene que readaptarse a este nuevo contexto post pandemia que va a venir. Muchos autores son los que señalan que el turismo se va a estar resurgiendo en 3 etapas. La primera sería a partir de un turismo doméstico, después pasando por un turismo fronterizo y luego recién en un turismo a larga distancia. Perdón. Esta sería la última instancia y está como todavía en probabilidades se ve muy lejano. Claro, de hecho, el protocolo que comunicó esta semana la Comisión Europea, que es el cuerpo de gobierno dentro de lo que es la Unión Europea, que se dedica a las cuestiones más delicadas, ¿no? A las medidas más de mayor influencia, justamente hablaban de una situación parecida. Hoy viajar a Europa ya no es como antes, o no sería como antes, donde uno, una vez que ingresaba dentro de uno de los países de la Unión, se podía mover con libertad en esto que se llama la zona Schengen, ¿verdad? Que entonces hay libertad de tránsito. Como cada país ha abordado esta pandemia de manera individual, eh, claramente se ha perdido, de cierta forma se ha perdido el criterio, no hay un criterio unificado, entonces el concepto de la zona Schengen se pierde. Y se están hablando de certificados de salud, esto es muy, muy reciente, se está hablando de certificados de salud que le van a permitir a una persona tener libre tránsito. Hasta que en esta tercera fase la zona Schengen pueda recuperarse y el turista, tanto de la Unión Europea como el turista extranjero que entra a la Unión y pase su visado, se pueda mover con libertad. Pero como bien decís vos, falta un montón de tiempo para poder ver eso dimensionado. Pero mientras tanto, vos decías que los operadores han tenido que reembolsar o reprogramar. Esas fueron las dos medidas que tomaron, por ejemplo, en China Ctrip, Fliggy, pero acá también operadores como Despegar, Al Mundo y otros se han visto en esa situación. Ahora, sí, en Europa hubo bastantes acuerdos entre los intermediarios y los mayoristas, hubo una modificación en las normativas, porque previo pandemia, el intermediario era quien se hacía cargo de los problemas entre el mayorista y el consumidor, que sería el turista. Las normas estaban más a favor del mayorista que del minorista. Entonces tuvo que haber toda una reconfiguración en el marco normativo y legal para que el minorista en esta situación de pandemia no fuera tan responsable ante esta circunstancia. ¿Me logro Sam, explicar? sí, se entendió perfecto. Ahora, Sam, es genial lo que estás hablando porque creo que la gran mayoría de las personas que alguna vez compró un pasaje de avión eh, no comprende el concepto de minorista y mayorista. Cuando Ok. uno viene de afuera, cuando uno viene de afuera y le dicen, yo hace unos años aprendí lo que era un mayorista de viajes. ¿Existe un mayorista de viajes? ¿Cómo funciona ese esquema? Me encantó para que de paso nos ilustres a los que no sabemos. El mayorista de viaje podríamos llamarlo Amadeus. En sí, Amadeus es un sistema que manejan los mayoristas de viajes, en el cual están los grandes operadores, que son las aerolíneas, o por ejemplo las aerolíneas, perdón, y es quien distribuye los paquetes turísticos, o por así decirlo, los vuelos, los hoteles, hacia las agencias de viaje minoristas, que vendrían a ser las agencias de viaje que popularmente conocemos. Ellas son las encargadas de venderle esta agencia intermediaria, que puede ser, a veces es virtual, que ahí está el problema, cuando no es una agencia física, porque al tener vos una agencia física tenés un representante en el cual si tenés algún inconveniente anterior al viaje, puede asesorarte y ayudarte en el momento en el que estás teniendo un problema. En cambio, la virtual, si bien puede hacerles
totalmente más complejo debido a los problemas tecnológicos que hay actualmente, específicamente. Y bueno, y es esta agencia de viajes que sería la intermediaria entre el mayorista y el consumidor, quien se hace responsable mayoritariamente de las cosas que le ocurren al turista anteriormente al viaje y durante el viaje. Anteriormente al viaje me refiero a las modificaciones en los vuelos, modificaciones en las reservas de los hoteles, problemas con el transfer. El transfer es que te lleva desde el aeropuerto hacia el hotel, X inconvenientes que puede llegar a tener. Hay como cierto, vamos a empezar a hablar de lo que es el consumidor, ¿no? Porque relatamos a los policy makers, a los que toman las medidas, que pusieron restricciones por una situación de público conocimiento. O sea, quema las papas. Se vino el virus, tenemos que bajar fronteras, se cortaron los viajes internacionales, sorry aerolíneas, sorry empresas fabricantes de aviones, están todos corriendo en círculos, no saben qué hacer. Pero, a ver, estamos hablando también de industrias de millones y millones de dólares. Pero la pareja, el pibe, la piba, que ahorraron 5 años para irse al Reino Unido, para irse a las playas de Tailandia, para irse a Miami, a Los Ángeles, a New York, y ahora no saben qué hacer, porque perdieron el vuelo, no saben cuándo lo van a reprogramar, y ni hablar de los que se tomaron el riesgo de irse y se quedaron varados. ¿Qué pasa con toda esa gente? Bueno, acá básicamente el problema está en esa persona que decidió hacer el viaje por sus propios medios sin tener en cuenta a los intermediarios, quienes pudieron haberle brindado un gran apoyo porque son ellos los encargados de buscar las soluciones hasta estos inconvenientes, ¿no? Que no fueron programados, o sea, que surgieron y se encontraron ante una realmente emergencia que afectó a nivel mundial, y no solamente a ellos ni en el país en el que estaban, sino que también repercutió en su país de origen para poder hacerlo regresar a sus hogares. Entonces, ante este contexto, creo que las agencias de viaje, las minoristas, de las que hablamos con anterioridad, van a verse potencializadas debido a que son ellas las encargadas de asesorar a las personas y de protegerlas y de cuidarlas ante circunstancias que no estaban programadas. Genial, Sam. Entonces, principal recomendación que le hacemos a quienes nos escuchan o nos ven es amíguense de su agente de viajes, y si no tienen agente de viajes, busquen a uno, porque además yo en mi experiencia personal he trabajado en una universidad donde mi jefa era la cabeza de la carrera de turismo, y conozco todo el cariño y todo el empeño con el que el licenciado en turismo se forma, y desde afuera no se ve como algo sencillo. Entonces, armarse el paquete y no leer la letra chica y esas cosas puede resultar peligroso. Siempre uno tiende, ¿no?, con un excesivo optimismo a hacer las cosas igual, y si pasa algo, bueno, veremos qué hacer. El tema es que este veremos qué hacer hoy está siendo dificilísimo. Está siendo dificilísimo. Los vuelos de repatriación son un riesgo gigante, en muchos aspectos, por esto que decíamos antes, de que cada país está trabajando con un protocolo distinto. Nosotros que con Sam venimos del área de las relaciones internacionales, vemos que el tema de la interdependencia también tiene sus costados flacos, ¿no? Que es que estamos juntos, pero a la vez estamos separadísimos, y ahora estamos separadísimos porque cada país decidió trabajar de manera bastante, ¿no?, original, por no decirlo de una manera mala, ¿no?, pero en el sentido de que cada uno buscó su forma de resolver. Y en ese buscar su forma de resolver, en esa urgencia, empiezan a haber diferencias con los demás. Y entonces, traer un avión, como es uno de los casos más graves, traer un avión desde Bangkok para Seiza está siendo un problema enorme. Entonces, yendo también, ¿no?, a esta reconversión del turismo que vos mencionabas hace un rato, que hablabas de que
la primera fase del turismo va a ser, por así decirlo, como un retorno a lo local. Siempre, quizás uno lo primero que piensa cuando hablan de turismo es el avioncito, la playa y, qué sé yo, algún accesorio más, el bronceador, o quizás para el que le gusta montaña, ¿no? Sus buenas zapatillas, la campera abrigada. Pero también el turismo es una industria, es una de las industrias más grandes y más importantes del mundo, que da empleo a muchísima gente. Entonces, eh, hablemos un poco de eso, porque claramente este cambio en el turismo también le va a cambiar la cara y le va a cambiar la realidad a muchas economías locales. Sí, le va a cambiar realmente a muchas economías locales. El hecho de la reconversión se tiene que estar enfocado más a lo que es la sanidad, la seguridad. También se podría decir a un avance tecnológico en cuanto a poder ofertar a través de distintas redes sociales o distintos medios electrónicos, poder hacer visibles a estos pequeños pueblos rurales que son los que se van a ver potencializados en esta situación post pandemia, es a donde el turista va a empezar a salir en autos, no se va a tomar ya un micro, va a evitar el contacto con otras personas o con conglomeraciones urbanas. Entonces son estos pequeños pueblos quienes van a verse resurgidos debido al turismo post pandemia, a través de turismo rural, turismo de aventura, turismo cultural, turismo histórico, muchísimas variantes. No nos quedemos solamente que el turismo es sol y playa, sino que esta reconversión puede disparar para distintos lados, pero siempre teniendo en consideración el aislamiento social, o sea, la distancia mantenida entre las personas, los cuidados necesarios, la higiene necesaria. Hay que empezar a visualizar eso. Coincido con vos en esa oportunidad que tienen los pueblos, que tienen las ciudades. Nosotros somos del área metropolitana de Buenos Aires, entonces pienso en muchos pueblos lindos que tenemos en el interior de la provincia de Buenos Aires, como puedo ir un poco más lejos también a la provincia de Entre Ríos, que tiene ya una estructura turística muy interesante, a la cual uno puede llegar desde un auto y en 3 4 horas puede estar disfrutando de una experiencia campestre o inclusive puede estar en una terma. Hay que ver, ¿no? Las condiciones sanitarias, cómo se van a poder adaptar al poder estar en una terma. Pero tranquilamente podrías estar en una estancia disfrutando una experiencia al aire libre. En ese sentido también, porque a ver, un poco como profesionales, tenemos, nos obliga a poner el turismo bien alto, ¿no? Y me acuerdo de casos de una ciudad que claramente, y nos vamos afuera, ¿no? Nos vamos a lo internacional. Hace un tiempito leía que Barcelona era una ciudad que, eh, sumando a los turistas, se multiplicaba por 3 la población en la ciudad, ¿no? O sea, en temporada alta, Barcelona tenía 3 veces más gente que en temporada baja, lo cual era un desorden tremendo en términos de transporte, era un desorden tremendo en términos de servicios, porque no es lo mismo abastecer con agua, luz, gas, internet, redes móviles a 5 millones de personas que a 15. Creo que el número era más alto, creo que eran 8 y 25 millones. 25 millones de personas en una sola ciudad. Eh, Era un desafío enorme para el Ayuntamiento de Barcelona tener que manejar ese spread, esa diferencia entre la temporada baja y la temporada alta. Y también, ¿no? Para los que vivimos en áreas metropolitanas y esos problemas no son frecuentes, los cortes de luz y otras cosas. Eh, y claro, estos pueblos y ciudades chiquitas que van a ser, para mí y para vos, los grandes ganadores de esto, van a tener que ver también una modificación en su infraestructura, porque les va a pasar lo mismo que Barcelona, pero en una escala mucho más chiquita, ¿verdad? Igual es elemental en este punto la planificación estratégica que tengan los distintos municipios en cuanto a esta reconfiguración del turismo. O sea, van a tener que empezar a capacitarse, a saber cómo afrontar esto nuevo que está sucediendo. Es inminente porque hay cada vez más gente con ganas ya de salir de sus casas a pasear. ¿A dónde van a pasear? Al pueblo vecino, porque ya no están pensando
está habiendo una falta de confianza al viaje hacia afuera, por temor al contagio, por temor a que se reactive todo esto, y también hasta ahora, hasta esta actualidad, ¿no? Está prohibido por el gobierno, pero próximamente el turista tiene que empezar a recobrar esa confianza en el viaje al extranjero. Eso es un desafío para el turismo, que el turista tenga ganas de salir hacia afuera. Por eso en esta primera etapa, si bien existen ganas de salir, pero no hacia el extranjero, los pueblos, los municipios van a tener que tener en cuenta esta planificación para que no suceda lo que vos bien mencionaste, es un aumento abrupto en el consumo de servicios, en las cloacas, en todo, y para que no se genere un impacto negativo de estas personas que van a llegar a estos lugares. Y tenemos un antecedente poco feliz, que fue lo que pasó en Olavarría con el famoso recital del Indio Solari. Sí. Eso es un ejemplo de una ciudad que se vio saturada por un aluvión de turistas. Sí, y fue por un evento, no fueron turistas, que es una diferencia grande en turismo. No es lo mismo una excursión o una festividad específica en un día, en un momento, a lo que es realizar turismo, que implica mínimamente una pernoctación, o sea, dormir una noche en un lugar. Durmieron en cualquier lado, hicieron sus necesidades en cualquier lado. Fue una situación caótica. El intendente no perdió su cargo. El intendente fue reelecto, dato de color. O sea, a la larga parece que el hecho hasta que lo terminó premiando, porque nadie sabía qué era Olavarría, todo el mundo la sabe qué es Olavarría. Pero sí, gran oportunidad entonces también para los emprendedores, ¿no? Que siempre andan ávidos de ideas. Vamos a lo local. Ahora, entrando al tema del turismo local. Yo me acuerdo, era muy fácil entrar a Groupon y encontrar promociones que todas apuntaban a lo mismo, al escape, al relax, al descanso. Sin embargo, ¿no? Yo lo hablo desde mi posición como licenciado en marketing, a distinguir esto de necesidad y deseo. Quizás habría que ir demasiado profundo en una persona como para decir, ¿qué necesidad tenés de ir a la Torre Eiffel? ¿Qué necesidad tenés de ir al Big Ben? ¿Qué necesidad del Cristo Redentor de Río de Janeiro, del Flatiron en New York, de Times Square? Es una elección personal y punto. Pero claramente esos deseos específicos se van a ver coartadísimos de acá en más. Ya tu necesidad de ir a visitar ese lugar está claramente, pero recontra superada por una cuestión sanitaria, es que no todos van a poder hacerlo. De hecho, hay playas en Tailandia famosísimas que fueron cerradas porque decían, hay tantos turistas que el ecosistema se está alterando. Como si la naturaleza nos hubiera dado un anticipo de lo que se venía. Entonces, también, ¿no? Va a ser como una aventura hacia uno mismo, decir, quiero salir, quiero desconectar, bueno, voy a tener que negociar conmigo mismo una sustitución de eso. Y ahí donde para mí se viene la chance dorada de estas opciones locales. Sí, coincido totalmente con vos. La mentalidad de uno mismo ya igual, me considero también en este pensamiento, fue cambiando y reconfigurando estos deseos. Actualmente estamos todos queriendo salir, aunque sea a tomar unos mates a la playa que nos queda acá nomás. En mi caso soy de La Plata y estoy deseando ir a Punta Lara con muchísimas ganas. Claro, viste, vos decís, siempre estuve cerca de la playa, así no sea lo más bello del mundo, ahora va a ser bellísima porque es la única que puedo ver. Bueno, situación momentánea. Y vamos a entrar a nuestro objeto de estudio, que es China, que es muy fácil googlear los sitios históricos o lugares favoritos o maravillas que los chinos recrearon dentro de su propio territorio. O sea, en China hay una Torre Eiffel, hay una Estatua de la Libertad, hay aldeas similares a las aldeas que están al pie de los Alpes, un poco pensando en ese turista interno que jamás va a poder salir del país por la barrera idiomática, por el precio del viaje,
pero que por lo menos puede sacarse una foto con una réplica de la Torre Eiffel. Creo que tenemos mucho para aprender de los chinos porque ellos como pocos han dominado lo que es el turismo local. Sí, ni hablar. Ahora en lo que fue el 1 de mayo, que fue un feriado nacional, nos explico un poco al público sobre esto. Los chinos no tienen vacaciones como nuestras vacaciones. O sea, ellos tienen feriados nacionales impuestos por el gobierno en los cuales realizan turismo. Eso es para todo el pueblo, o sea, todos en ese momento, en esos momentos del año, todos salen a realizar turismo interno. O sea, es muy normal. Quien tiene mayor poder adquisitivo sale hacia el exterior, quien no lo hace en su país. El 1 de mayo fue el primer feriado largo post pandemia, por así decirlo de alguna manera. El primero en realidad fue el 4 de abril, pero estuvo también medio atravesado por todo el contexto pandémico, entonces a nivel turismo interno fue considerado el 1 de mayo como el primer fin de semana largo que realmente hubo turismo. Sorprendió a muchísimas personas, fueron 115 millones de personas viajando alrededor de China. Quería destacar en esto que Shanghai recreó un circuito turístico atravesando distintos puntos específicos dentro de la ciudad en donde vos visitabas, por ejemplo, un lugar italiano, en donde comías comida italiana y estaba todo ambientado hacia Italia, ¿no? Entonces, más un bus, ibas hacia otro punto en donde era la parte de Arabia Saudita, en donde podías ver personas bailando o disfrutar la gastronomía. Ellos aman comer, así que en todos los puntos había gastronomía de distintos países y me pareció una idea, la verdad que increíble para poder replicarla. Alguno tiene ese deseo de sentir el gusto extranjero. No nos olvidemos, Sam, siguiéndolo con el tema de lo local y hablando específicamente de China, que es esta cultura que nos apasiona, que las ciudades de primer tier, que son Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, tienen eso, ¿no? Sobre todo Beijing y Shanghai, que son como las más clásicas, tienen una variedad enorme dentro de la misma ciudad. Y tienen Sí. montones de lugares que son sitios históricos y que representan un montón para los mismos chinos. Voy a hacer un paréntesis y contar una experiencia personal. Cuando yo viajé en 2018, nosotros, nuestro grupo viajó en lo que es la temporada alta del turismo interno de China. Entonces, ir a la ciudad prohibida verdaderamente era un poco una epopeya porque estaba colapsado de gente. Por suerte, creo que tienen cierto cariño por el turista extranjero. Había como una oficinita de la cual la información sobre dicha oficina se conseguía estando ahí, donde uno presentaba el pasaporte y lograba entrar. Así fue como logramos entrar a la ciudad prohibida. Pero tanto en la ciudad prohibida como en otros lugares, como en otros sitios históricos de China, como el Templo del Cielo, el ser extranjero era motivo de que todo el mundo se quisiera sacar selfies con uno. Que es una de las cosas que siempre quien viajó a China le cuenta al resto de prepárate para que te saquen selfies. Prepárate para eso. Pero yo decía, pensaba, ahora, no es que estoy en el interior de China, estoy en la ciudad capital. O sea, es como que yo, acá en la ciudad de Buenos Aires, ves un asiático, ves alguien de África o ves alguien de Europa y ya te resulta normal. A ver, es muy cosmopolita, es muy cosmopolita Buenos Aires. O sea, para nosotros es hasta extraño ver que una capital haya eso. Pero alguien tuvo la gracia de decirme, no, es que esta gente que está acá es gente que quizás está conociendo Beijing por primera vez, igual que vos, y que viven en ciudades o pueblos chiquititos y van a conocer la capital, a conocer los lugares históricos, gente con sus abuelos, que van a conocer los lugares donde tuvo lugar la revolución, un contenido emocional importante para ellos, y en su vida vieron un extranjero. Así que imagínate lo que es el tamaño del turismo local en China. No estoy diciendo que acá en Argentina vayamos a algo parecido, porque son escalas recontra diferentes, pero sí están dadas la situación de que es una gran oportunidad para que nosotros, sobre todo el área metropolitana, que es un tercio de la población del país, se pueda reencontrar con sus raíces locales. Sí.
Coincido ampliamente con eso. Muchos, me incluyo, desconocemos la provincia de Buenos Aires internamente. Si bien conozco algunos pueblos, he visto algunas delineaciones de las posibles rutas o circuitos turísticos, mejor dicho, que se pueden llegar a delinear y hay algunos, sinceramente, que no los conozco y creo que tienen una potencialidad increíble en cuanto al acercamiento a nuestra tradición y a nuestra cultura. Entonces, Sam, más o menos resumiendo, antes de pedirte a vos una conclusión esperanzadora, porque lo que decís en definitiva es positivo, o sea, esa necesidad de esparcirnos y de desconectarnos la vamos a poder cumplir, pero de otra manera, quizás por un tiempito, por unos años, yo creo, y se ven que las cosas van a llevar tiempo en adaptarse de vuelta. Eh, pero Sam, podemos decir que por ahora, resumiendo, volver a volar va a haber que imaginárselo más de lo que realmente vamos a poder hacerlo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el volver a volar está algo como en el largo plazo, llamémosle. Mientras tanto, tendríamos que ir pensando en salir, en volver a salir, a sentir esa libertad en nuestro lugar, en nuestra cultura, afianzarnos nuestras raíces, descubrirnos, redescubrirnos, quizá, porque también pueden existir la aparición de nuevos productos turísticos. Son los argentinos y a nivel mundial creo igual somos muy innovadores y que vamos a redescubrirnos en este redespertar turístico, incluso uno mismo, ¿no? Yo pienso, uno que hacía turismo sol y playa, ahora puede ser turismo aventura dentro de su país, ¿por qué no? O turismo rural, andar a caballo, compartir una peña, degustar alguna especialidad del pueblo al que vamos. Estoy súper de acuerdo, ojalá le pongan garra y que estemos saliendo al auto y visitar pueblos y dirimir quién hace el mejor dulce de leche, quién hace el mejor asado. Creo que es un lindo momento para que florezca esa competencia entre los pueblos, ¿no? Y que haya mucha gente dispuesta a ser jurado, ¿viste? Es decir, yo quiero ir a probar todos los dulces de leche que haya, todos los quesos que haya, que son cosas, a ver, que inclusive a nivel legislativo, más de una vez se ha criticado a los legisladores que hacían proyectos declarando de interés nacional la fiesta, siempre me acuerdo de la fiesta bueno, la fiesta del ternero, del asado con cuero, y todas esas cosas. Bueno, esas cosas ahora, esas situaciones ahora van a ser las que van a guiar nuestro ideario de lo que vamos a poder hacer. Y voy a agregar un tema más a favor del relax y a favor del descanso, que es que siempre no se habla sobre todo de las vacaciones en familia, que uno vuelve más cansado de lo que estaba antes de salir, ¿no? Imagínate un poco, repasando lo que IATA, que regula la aviación a nivel internacional, propone como protocolo para que se reanuden los vuelos. Y verdaderamente creo que hasta uno le puede agarrar fiebre de los nervios. Hay gente que se pone nerviosa en los aeropuertos con todos los exámenes que uno tiene que atravesar para entrar a Estados Unidos, para entrar a Europa. Imagínate si encima tenés que andar midiendo tu fiebre todos los días. Mirá si te pasa algo en el medio. Puede llegar a ser muy estresante, ¿no? Y va a decantar en que realmente va a viajar el que necesite viajar, pero que necesite en serio viajar. El Eso resto sin no. contar la posibilidad de que en el lugar al que vas no sea exigible la cuarentena, porque ahí ya tenés días que te restan. Encima, perdés 15 días de tus vacaciones porque tenés que hacer la cuarentena en el país de destino, que es una de las cosas que cuando hablábamos de la Comisión Europea, de su protocolo para recuperar el flujo de turistas dentro de la Unión Europea, era que los países que estén en fase similar no tengan que el pasajero hacer la cuarentena en el país de destino. Pero vivimos en Argentina nosotros, entonces, y tanto para los argentinos como si hay personas de otros lugares de Latinoamérica que lleguen a escuchar esto, quiero decirles que va a correr igual para ustedes. O sea, prepárense, o sea, realmente va a ser un viaje que se va a tener que planificar con mucho más tiempo
salvo que seas tu propio jefe, salvo que seas independiente y te puedas ir 2 meses, salvo que juntes plata, dejes tu trabajo y te juegues igual, pero te recuerdo algo, que son 15 días menos de la visa también. O sea, tampoco tenés, o sea, perdés mucho movimiento con eso. Sin dudas, muy, muy estresante. Sí, ni hablar. Y acá no lo recomendamos. Acá nos vamos a poner en modo Samid y vamos a decir, compre local, haga turismo local. Como dice también en su tarjeta, la costa atlántica son las mejores playas del mundo. Ahora nuestro mundo es Argentina y así para el público de otros países, quédense en sus playas, en sus montañas y en sus pueblos rurales. Sam, Sí. te dejo a vos unas palabras de cierre y decir de que súper disfruté esta charla. Yo también, Lucas, muchísimas gracias por la invitación. Aconsejo exactamente lo mismo que vos. Hagan turismo local, consuman turismo local, consuman cultura, naturaleza. La verdad que la Argentina es ampliamente variada en eso. Tenemos muchísimos recursos para realizar actividades turísticas. Y también si salen a otra provincia, que tengan en cuenta la gente de viajes, no se manden por sus propios medios, porque aunque parezca medio tonto decirlo, el seguro del viajero es elemental. O tener un seguro que te cubra de una provincia a otra, más en tiempos de pandemia, resulta elemental. Yo creo que muchas personas, si no recurren a una persona que las asesore, no lo tienen en consideración. Viajan, por decirlo así, por sus propios medios. Y en tiempos de pandemia yo creo que el seguro de salud es una ficha que hay que tenerla, por lo menos en el bolsillo, para poder usarla cuando corresponda. Y nada, no insistiendo, apuesten a lo nacional. Impecable, Sam, impecable. Entonces, también eso, tengan en cuenta el tema del seguro. Y bueno, estamos cerrando esta charla de hoy con un tema que claramente a todos nos importa porque todos queremos salir a divertirnos. Y bueno, agregar un dato más, que si han escuchado ruidos de perros durante la conversación, yo vivo con perros, pero les doy una ventaja más del turismo local. Se pueden llevar el perro en el auto y pueden, junto con su animalito querido o animalitos, disfrutar de comerse un asado en el campo. Así que miren otra ventaja más del turismo local. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.